Olá, les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos de vuelta con la programación Estudio a Carta a los Romanos del apóstolo Pablo, donde estamos desarrollando ahora el capítulo 2 y esta es la parte 7, Pastor Osvaldo. Paz del Señor. Paz del Señor. Es el séptimo programa y hoy vamos a entrarnos en el capítulo 2. Y antes de hacer los comentarios introductorios y la ligación con el número 6, ¿dónde puede vernos la gente, Pastora Marcia? Y estamos acá, pastor, en Facebook también divulgando este trabajo que está siendo de gran bendición, viendo los comentarios de los hermanos. Saludos a todos los hermanos que nos acompañan desde la página del Facebook Asamblea de Dios Paraguaya Oficial. Ahí tengo los compatriotas brasileños de todos los países que están ahí mencionando sus comentarios. Nuestro saludo, que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Y también a nuestros hermanos de acá de Paraguay, que siempre están acompañando también en las iglesias, que el Señor los siga bendiciendo. Y en el canal de YouTube estamos también divulgando nuestro trabajo de Estudio 7 ADP. Los hermanos pueden entrar y está toda ahí las partes que ya estamos en la séptima presentación. Y los hermanos pueden estar acompañando paso a paso porque está una bendición. O sea que pueden vernos de todos los países y del Brasil también, ¿verdad? Brasil. Así mismo, y vemos aí que muitos hermanos, saudação aos irmãos brasileiros que estão acompanhando, estão divulgando, compartilhando. E os hermanos que queiram também suscrever-se no canal de YouTube, deixar aí su like, também pode ativar a campanilla para as notificações e cada vez que estamos subindo os vídeos, já luego vai llegar os mensajitos. Excelente, Pastora Marcia. Muy bien. Trajimos algunos libros también, sí. Siempre vos tenés sus libros ahí que es tan importante y quiero mencionarlos para nosotros, por antes favor. De entrar, viste que estuvimos hablando bastante del capítulo 1, completamos en el 6º programa y mencionamos una bibliografía bastante importante. Y en cada programa vamos mostrando esos libros. Yo le traje aquí de Leonardo Boff, Pastora Marcia, 500 años de evangelización, que ellos van a hablar desde la teología de la liberación como que 500 años de opresión, ¿verdad? Dijimos que ellos no se equivocan en la lógica de su pensamiento, sino que en el punto de partida es el problema con ellos. Aquí Jesucristo es el liberador. Ellos van a mirar con otros ojos la Biblia, con la luz que le da el libro El Capital de Carlos Marx y Creación e Historia en el Proceso de Liberación de Pedro Trigo. Son de tinte de la teología de la liberación. Y habíamos mencionado también aquí Mi lucha de Adolf Hitler, cuando hablamos un poquitito sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En donde él cómo justificaba sus acciones contra los judíos. Qué interesante. Entonces está ahí los comentarios de los libros donde los hermanos pueden estar adheriendo porque son fiables y de mucha instrucción. Pastor, antes de entrarnos en nuestros comentarios, en nuestro estudio de hoy, viste que ahora estoy usando micrófono también. Sí, porque no te escuchan bien, dice. Hoy yo voy a hacer la pregunta y voy a responder para que te escuchen bien. La gente quiere escuchar el maestro. No, yo solamente soy la que apoya la obra y también tenemos el productor, Pastor Valcrey, que está al otro lado de la cámara, que nos está preparando para nosotros los micrófonos, la edición, así que un aplauso y muchas gracias y vamos a seguir entonces mejorando cada día más para poder llevar este mensaje tan precioso que es este estudio de carta a los romanos escrito por el apóstolo Pablo. Bueno, nosotros terminamos, como dijiste ya, el primer capítulo. Hoy vamos a dar entonces entrada al capítulo 2, pero la síntesis del versículo 32 del primer capítulo está entre lo que la gente sabe o conoce y lo que hace y con intención obstruyen la verdad
para seguir el mal. Sí. Terminamos con este versículo 32. Sí. Y Pablo también declara una lista de resultados de pecados. Y ahora viene el capítulo 12, quiero estar leyendo entonces ya, pastor, Sí. el versículo 1, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí viene la pregunta, pastor, porque Sí. parece entonces que estaba hablando en grupo, Pablo. Hablaba con los paganos, ahora va a hablar para el judío, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué creía el judío? ¿O quién no tiene excusa? Haciendo una ligación, pastora Marcia, por uno de los comentarios que alguien hizo para nosotros, nos dijo una persona que está leyendo la Biblia ya por 5 veces, de Génesis a Apocalipsis, y leyendo también los deuterocanónicos, que nosotros abogamos por su lectura. Y solamente por mencionarte, tengo la Biblia Dios habla hoy, que es una Biblia que usa tanto católico como evangélico. La sociedad bíblica está detrás de esto y entonces no hay ese problema que suele haber sobre el canon, en este caso el alejandrino o el palestinense, el de Janejamia o el de Alejandría, ¿verdad? Y solamente quiero leer Sabiduría 13, pastora, Sí. que dice así: faltos por completo de inteligencia son todos los hombres que vivieron sin conocer a Dios, los cuales a pesar de ver tantas cosas buenas, no reconocieron al que verdaderamente existe, los cuales a pesar de sus obras no descubrieron lo que las hizo. En cambio tuvieron por dioses que gobierna el mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a las estrellas, al firmamento, al agua caudalosa y los astros del cielo. Si con la belleza de esos seres tanto se encantaron que llegaron a tenerlos por dioses, deberían comprender que mucho más hermoso es el Señor de todos ellos, pues Él, el autor de la belleza, fue quien los creó. Aquí, ¿verdad? Indudablemente el escritor de Sabiduría reclama aquello que hablamos, pastora Marcia, de la teología natural. En vez de adorar al creador de eso, adora a las criaturas. Cuando alguien se enamora del producto, es decir, la lucha de Abraham entre Isaac, el hijo de la promesa, y el Dios que lo promete. Como mucha gente habla del activismo, hay gente tan ocupada en la obra del Señor que se olvidaron del Señor de la obra. Sí. Y acá tu pregunta, debajo de ese paraguas de 1.18 al 3.20 estamos que Pablo presenta a los que pecaron o al hombre pecador. Y entre el hombre pecador hasta el último versículo, al 32, él terminó diciendo son dignos de muerte. Ujú. ¿Por qué? Porque en la ley romana, la ley romana fue muy desarrollada. Citamos a Ulpiano, por ejemplo, pastora Marcia, que resume todo el pensamiento del derecho hasta el día de hoy. Hacer el bien, no dañar y darle a cada uno lo suyo. En eso se resume todo el derecho. Puede imaginar eso. En la teología eso se va a llamar una perícopa, es decir, la condensación de un montón de ideas en 2, 3 frases. Y a veces la Biblia está llena de perícopas. Lo que hablan en lengua va a decir pericopáticos, pero ese es lenguaje, a veces les resulta complejo, complicado y difícil a nuestra gente común. Pero significa eso, pastora Marcia. Yendo hacia tu pregunta, en el versículo 1 hasta el 11, Pablo va a decirnos que el judío también es pecador. Entiéndase que acá Pablo habla del judío. El judío habla como un individuo que está bajo el pecado, pero no la nación de Israel, que tiene otro contexto. Porque alguien podría interpretarnos con este comentario los escritos de Pablo que somos antisemitas. El antisemita es Adolf Hitler, que citamos ahí su lucha mexicana en ese libro. Lo que aquí nosotros vamos a hacer es describir, hacerlo fácil la lectura de la Biblia y comentar
y contextualizar, o sea que en ese tiempo que se escribió, cómo se entendía eso, y después traerlo a la reactualización de las escrituras. La relectura abogamos también, Pastora Marcia, porque volver a leer la Biblia siempre trae la complejidad de que es nueva cada mañana. Y por qué no, también la reconversión, que significa muchas áreas de nuestra vida que sigue convirtiéndose. Hay muchas cosas que por el camino uno va dejando, esa mochila pesada del cual Pablo habla, que son elementos que oprimen, que enclaustran, que encajonan, que aprisionan a la libertad del hombre. Realmente somos libres en Cristo, pero por una forma de decirlo no somos totalmente libres, porque ese término que hablamos el número 6, si yo no me equivoco, Pastora Marcia, la parousia, como dicen algunos, en donde la manifestación de Jesucristo en la plenitud del aquí, del ya y el todavía no de Oscar Cullmann, de que ese reino ya vino, pero ya no está en su, ya vino ese reino, pero no está en toda su plenitud. Entonces, aquí Pablo habla que el judío se creía conocedor de la voluntad de Dios. Y de eso no hay duda. Claro que ellos son el pueblo escogido por Dios, la nación de Israel. Pero no significa que por el hecho de ser un judío o nacido en Israel, que uno ya estaba exento de todas las cosas. Pablo dice del judío que él hace la misma cosa. Por eso dice que acá dice, porque quien quiera que seas tú que juzgas te condena. Y en el alcohol dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque en el 1.20, ¿qué dijo Pastora Marcia? Recordarás que dijo en el 1.20 el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que el pagano no tiene excusa. 1.20, el gentil. Y 2.1, oh hombre, para no decirle, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, o sea, que juzga. No le dice directamente, vos, descendiente de Abraham, tal, de la tribu fulano, tal, de la tribu de esta tribu, descendiente de Abraham, Isaac, Jacob, de David. No le dice así, sino que tú que juzgas. Podríamos contextualizarnos en nuestro tiempo. Hay mucha gente que tiene mucho carisma, muchos dones en el mundo pentecostal. Podríamos decir, oh pentecostal, tú que hablas en lengua, que ayunas, que lees, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué juzgas tanto a tu prójimo? ¿Por qué desprecias a aquel que no ha recibido esa gracia tuya? ¿Por qué criticas? Es la misma cosa. En vez de decirle, vos pentecostal, le está describiendo la esencia de ellos. Y indudablemente que el judío se creía merecedor conocedor de la voluntad de Dios. Por eso le dice, eres inexcusable. Eso es lo que le dice. Interesante. Y hablando de esto, pastor, ¿podría citar algunas creencias de los judíos? Sí, siempre siguiendo el hilo conductor del pensamiento, Pastora Marcia. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea que lo que tú eres grita tan alto que no puedo oír lo que tú dices. Y vamos a citar algunas cosas, Pastora Marcia. En primer lugar, la ira de Dios se dirige contra los gentiles en el pensamiento judío. El judío interpretaba así. Y no contra un judío, porque también hay la corriente calvinista, ¿verdad? Que nos llevaría mucho tiempo a hablar de Ulrico Zwinglio, de hablar de San Agustín en la historia y retrotraernos a Platón para explicar esas cosas. Pero una corriente es la salvación eterna e incondicional, que haga lo que haga, uno se salvó y ya tiene a Cristo y la salvación
o en este caso, ese hombre salvo nunca más se va a perder. La salvación, lógicamente, si hablamos en puridad de términos, no se va a perder nunca porque Cristo es el que alcanzó la salvación. Ahora, por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo, por la gracia de Cristo, por la obra, por el Evangelio, ¿verdad? Pero esta persona, de él lo que se habla, porque un hombre salvo puede, o una mujer puede volver a perderse el tema. Y hay una corriente calvinista que dice que no, que mate, que haga lo que sea. Por ejemplo, si Hitler hubiera aceptado a Cristo y después vino a hacer todas esas desgracias, él es salvo para esa corriente. Sí. Entonces, para el pensamiento judío, ellos creen que la ira de Dios se dirigía al pagano, al gentil, y no al judío, porque el solo hecho de que es judío, en este caso del sesgo del cristianismo, por el solo hecho de haber aceptado a Cristo, ya no hay nada que hacer. Entonces, lo que protege a los judíos de la cólera divina, de la ira divina, es el conocimiento que ellos tienen de la voluntad de Dios y del mismo Dios. Ellos que tenían ese concepto por el cual se creían superior a los otros, a los gentiles. El tercer pensamiento que tenían los judíos tiene que ver que en su ira Dios es indulgente, Dios es bueno, con Israel, a fin de conceder a sus enemigos la oportunidad de enmendarse. O sea que en su ira Dios es indulgente. Ellos interpretan esa ira divina, ese castigo divino, como una indulgencia para que el pagano se vuelva hacia Jehová, ¿verdad? Eso es lo que creía el judío, el concepto del pensamiento judío del cual Pablo está hablando. Y cuarto, cuando el judío condena a otro, debe tener en cuenta esa bondad y esa indulgencia de Dios. Y esas son las cosas que nos habla el pueblo judío. Por lo menos eso es el pensamiento. Son 4 elementos que hablamos, Pastora Marcia. Sí. Que Pablo dice, a pesar de que ustedes tienen este pensamiento, oh hombre, quien quiera que tú seas, eres inexcusable, porque en lo que juzga te condena a ti mismo porque tú haces lo mismo. ¿Y de dónde viene todo esto? Y viene sencillamente porque Israel siempre interpretó que ellos eran los conocedores de Dios y de su voluntad. De ahí viene, de ahí parte. Lo cual es una verdad en ese conocimiento, pero eso no le faculta a hacer lo mismo que el pagano. Es como cuando el cristiano peca. Hay gente, ¿verdad?, que está... Hoy existen las megas iglesias, Pastora Marcia, en donde uno es como ir a un espectáculo. Vos te vas, tenés buena música, tenés buena calidad, ornamentación, un confort impresionante, pero vos no tenés partido, vos sos un espectador. Y el pueblo pentecostal fue la iglesia y es la iglesia del pueblo. Como dijimos anteriormente, la iglesia de los pobres, los excluidos, los marginados, de los negros, de los que eran la paria social. ¿Por qué? Porque el pobre participa por la anuencia del Espíritu. O sea que en medio del pueblo, de repente alguien puede saltar a hablar en lengua y decir, pastor, Dios te dice el Espíritu Santo. Él es un participante. Pero andate en una iglesia, amiga iglesia, a hacer eso. No. Es más bien un culto programado. Con eso no estamos haciendo una condenación o estamos haciendo elementos juzgatorios. Sencillamente estamos describiendo un poquitito porque lo que a nosotros nos compete es esa gente que de repente tiene esa facultad, pero de repente tiene todas esas cualidades cultuales, pero al salir a la calle es un mal padre, un mal hijo, sí, un haragán que no quiere trabajar, una persona que no quiere estudiar, una persona como un parásito que no le es útil a nadie. Entonces ahí sí hay problema porque esos son también elementos del cual hay que liberarse, porque también es pecado en cierto sentido.
Entonces eso es lo que estamos diciendo, que Pablo dice, eres inexcusable. Sim, é muito entendível. Pero ¿qué rompe Pablo con el pensamiento judío? Y Pablo dice acá, oh hombre, cualquiera o quien quiera que seas tú, indudablemente alude a ello, porque el judío sentía que tenía licencia, facultad para juzgar a los gentiles. Pero Pablo le dice, pero vos haces lo mismo, vos cometés la misma avidez, el mismo pecado. Entonces tocó mucho trabajo a los profetas del Antiguo Testamento sacar esa teología del pueblo. Entonces eso es lo que pasa con el pueblo judío. Entonces si nosotros miramos a Israel, ellos creían que Dios estaba obligado a cuidar del pueblo judío por el pacto. El pacto que se da en el Sinaí en el 19:13 en adelante de Éxodo. Entonces, ellos creían que Dios estaba en su templo cuidando de ellos. Y Pablo rompe ese pensamiento. Por eso a veces en la iglesia se canta elementos de la música, a pesar de que hay mucha gente que critica, dice que los coros evangélicos a veces parecen los gritos de la FARC, porque con mi Dios asaltaré muro, caballo y batalla, guerra, todo es aparentemente un elemento de destrucción, ¿verdad? Pero hacia donde apunta esto, solamente entre paréntesis ese comentario, Pastora Marcia, porque cuando nosotros cantamos Jehová está en su templo, alábele al que vive, estamos hablando del Dios intrascendente, que Dios está allí, y Dios está en todas partes. El pensamiento judío, Dios está en Jerusalén, en el templo de Salomón, allí está la ley, como dice Isaías, allí está el templo, ahí está el monte de Dios, ahí está el descendiente de David como rey, allí hay profeta de Dios, allí hay el sacerdote para ser. Entonces, venid y adoremos, la centralidad. De repente Pablo rompe, porque a todo eso que dice Isaías, Pablo dice, es muy bueno, como Jesús diría en su tiempo. Este pueblo, como dijo Isaías, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque es muy fácil ir al culto judío, al templo, agarrar la billetera, pastora, sacar y decir, ¿cuánto cuesta este? Vamos a hacerlo entendible para Latinoamérica, porque trascendió nuestro programa, Pastora Marcia. Era para el pueblo nuestro, pero hoy nos pide mucha gente y hoy las redes no se pueden atajar, ¿verdad? Claro. Entonces, hace latino, voy allá en el templo, abro mi billetera y digo, ¿cuánto cuesta esta oveja? Y $10. No, es para Jehová, yo quiero, no me haga broma, dame uno que valga la pena, el más gordo, $50, $50. Pero al salir de ahí, te vas y le oprimís al pobre, te vas y le haces maldad al vecino. Ninguno te puede aguantar porque te bautizaste con jugo de limón y sos repelente para toda la sociedad. Pero vos crees que tenés una aureola y que tenés algo luminoso que brilla más que lo demás porque tu ofrenda fue tremenda. O dejaste una buena ofrenda en la iglesia y de repente vos sos el favorito porque no hay una clara enseñanza de que todos somos iguales ante la ley y principalmente ante Dios. Entonces existen las famosas familias manipuladoras que pueden hacer lo que quiera porque son el sostén de la gente. Entonces Pablo dice, no eres diferente al pagano que toma todo el día y no eres diferente al drogadicto, no eres diferente a los que están acá en la penitenciaría del Paraguay, se llama Tacumbú, de los que están en la cárcel. Tú haces lo mismo. Y ahí viene, imagina el judío cuando escuchó esto, cuando un judío allá en Roma, ahora cristiano, y lee esto y podría decirle, y realmente, como decía Jesús, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y alguien podía estar haciendo lo mismo, pero ya bajo la fe cristiana y aún más con la concepción de que cuando muera sus regalos en el cielo serían mucho más porque es quien más da. Y bueno, de repente no va por ese camino el pensamiento paulino, sino que allá iremos no por lo que hacemos
o por lo que, por cualquier otro elemento que no quiero mencionar, sino por lo que somos. Y lo que somos siempre reproducimos, pastora Marcia. Qué interesante, ¿verdad? Poder entender la historia, porque ahí vamos a entender el texto y el contexto de todo lo que Pablo estaba queriendo enseñar y explicar. Y estamos para eso en el estudio Carta a los Romanos, capítulo 2, y desarrollamos el versículo primero y vamos a entrar en el segundo versículo que dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Bueno, ¿con qué versículo se compara el 2 y por qué? El versículo 2 puedes compararlo con el 11, pastora Marcia. Con el 11. Sí. ¿Podemos leer del segundo? Capítulo 2, versículo 11. No, versículo 11. Sí. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Sí, y tu pregunta decía con qué versículo se puede comparar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y porque estamos hablando del versículo 1 al 11, que Pablo está hablando del judío. Porque nuestro conocimiento de Dios puede llevarnos al Dios utilitario. ¿Por qué razón hoy aparecen ciertos segmentos y fracciones? Llamémosle del mundo protestante, porque yo no me animo a llamarles, ahora le dan el mote de neopentecostales, pero como usan fetichismo, entonces yo no creo sea acertada, feliz esa expresión de llamarle a ciertas corrientes del mundo protestante como neopentecostales, porque el Dios utilitario es un Dios muy común, pero no es el Dios verdadero, es el Dios falso, porque la teología de la prosperidad, no somos contra la prosperidad, porque prosperar es, por ejemplo, adquirir un título universitario que te va a servir toda la vida, que vas a ser útil a tu familia, a tu ciudad, a tu comunidad con el servicio que vas a ofrecer. Y aún te van a pagar con eso, a tu país y al mundo. Pero cuando se invierte el orden y ese conocimiento nos lleva al Dios utilitario, porque la teología de la prosperidad es dos cosas. Primeramente es materialista, porque ¿qué es lo que te dice pastora Marcia? Que si vos venís, como yo vengo acá en una moto y no vengo en un auto último modelo, pero pastores, o que está predicando la palabra, ¿cómo vas a andar en esa cosa tan miserable? Dios es el dueño del oro y la plata del mundo. Entonces vos tenés que poseerlo. Vos naciste para ser águila, no eres el huevo que se puso bajo la gallina. Entonces se vuelve material. Y yo le digo, pero no sé, mi corazón franciscano tal vez no me permite eso. Entonces dice, está en pecado. O sea que mi pecado es no ser tan próspero como él. Y también es individualista. Nunca hay como la iglesia primitiva, yo sé que tiene un sesgo que de repente hoy día por causa de la izquierda se puede malentender. La vida en comunidad, la iglesia en comunidad, el compartir, el tener en común las cosas, ellos no. Cada cual por su lado tiene que ser en un individualismo atroz, exagerado, próspero cada uno. Ahora, como decía un programa, una serie antigua de Pastora Marcia, ricos y famosos. Entonces esa teología como que escapa un poco. ¿Por qué? Porque a donde apunto el Dios utilitario van a empezar así, yo declaro, yo establezco, yo digo, yo ordeno, pero ese yo quién es, ocupa el lugar del Dios utilitario, porque ahora anteriormente o por lo menos una teología sana todavía del pueblo pentecostal, de la prima facie del pentecostal, de la materia prima en esencia de esa comunidad del amor y del Espíritu Santo, como siempre fue la iglesia pentecostal. Entonces antes se decía en el nombre de Jesús,
Cualquier cosa que el pentecostal decía, en el nombre de Jesús me voy a buscar el trabajo, en el nombre de Jesús hoy Dios me va a bendecir. Pero no era yo declaro, sino que la voluntad de Dios estaba sobre mí y cualquier ejecución, acción u obra que yo estuviera haciendo compelería o competería que Dios me ha impulsado, me ha motivado, me ha hecho sentir, como decimos los pentecostales, para hacer tal cosa. Pero nunca mi ego, mi yo, porque allí vamos a caer en el mismo error de Israel, el Dios utilitario. Y contra el Dios utilitario hay que predicar, Pastor Amario. Ese es un Dios que se inspiró allá en el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri, más o menos. Entiendo, pastor. Muy interesante. Porque también mucha gente hace muchas defensas con esto, ¿verdad? Se utiliza estos medios para usar a Dios y que deja el Señor como Él es su Señor y no Dios nuestro Señor, ¿verdad? Exacto, ese es el Dios del almacén o del Dios del supermercado, que vos llevas algo y tenés que traer a cambio. Para complementar más lo que me preguntaste, Pastora Marcia, cuando se habla del versículo 2, en este caso, y el versículo 11, estamos hablando un poquitito que esto era otro golpe para el judío, porque dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Acá Pablo no distingue que el juicio era, dijimos, en el pensamiento judío, que el judío pensaba que él era un favorito de Dios, como un agraciado de Dios, como un exclusivo de Dios, que para él no hay condena, que para él no hay reclamo. Entonces ahora Pablo dice esa palabra y en el versículo 11 aclara que dijimos que para Dios no hay acepción de personas, no en el sentido de la salvación. Ahora Pablo dice, para Dios, para juzgar por las obras que va a decir acá más adelante, está diciendo que si el gentil hace esto y el judío hace lo mismo, va a ser según la verdad. Porque recordarás en el capítulo 3, cuando Nicodemo habla con Jesús, que vino de noche, uno de los principales fariseos, y le hace ciertas preguntas. Y cuando Jesús le responde del nacer de nuevo, Nicodemo entiende una manera distinta del reino, como una continuidad del pueblo judío, que cuando el pueblo judío cumpla las 613 prescripciones que ellos tendrían, con la llegada del Mesías, automáticamente todo se establecería en ese reino. Entonces Jesús le da otro concepto totalmente distinto. Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. No nos olvidemos, Pastora Marcia, que ese hay que nacer de nuevo, en el contexto de Juan, capítulo 3, Pablo está hablando con un principal del judaísmo. O sea, si vos me haces la pregunta, ¿cómo se es salvo? Y para ser salvo hay que nacer de nuevo. Pero yo soy judío. Y yo te diría, no importa. Jesús le habló eso a Nicodemo. Pero el judío, ¿qué hace? Yo no necesito. Tengo el pacto abrahámico, tengo el pacto davídico, tengo el pacto de Sinaí. Yo soy una persona llamada por Dios. O sea que en mi sangre yo puedo demostrar por mi genealogía que soy descendiente de Abraham. Pero la respuesta última, concreta y la sentencia final, como diría el Eclesiastés, el fin de todo discurso he oído, tienes que nacer de nuevo. Qué interesante, pastor. Muy entendible todo lo que estás exponiendo en este día para nosotros. Y hablando de nacer de nuevo, nosotros tuvimos una experiencia pastoral con una de nuestras hermanas en un estudio bíblico donde el pastor Valcrey mencionaba que hay momentos que tenemos que reconvertirse. Reconvertirse. Esta palabrita ahí. Y la verdad que vos mencionaste que juzgaba acá, Pablo estaba contra la hipocresía. Y nosotros tenemos que de verdad hacer una avaliación de nosotros mismos y ver los puntos ciegos de nuestra vida para poder entrar en el encaje de lo que Dios quiere para nosotros. Sí. Y eso sería también un punto, reconvertirse, ¿verdad? Sí, reconvertir, una evaluación. Sí,
Sócrates dice una palabra que es trascendente, Marcia, que una vida no examinada no vale la pena vivirla. Es demasiado amplio esa palabra, Pastora Marcia, porque viene de un hombre que forjó el pensamiento filosófico a través del tiempo. No olvidemos que él dijo, Sócrates, que 400 años después de mí, antes de beber la cicuta, vendrá la verdad a este mundo, pero de igual manera lo matarán. 400 y tantos años después vino Cristo, ¿verdad? Entonces, toda vida merece ser examinada, porque entendemos la reconversión no que cada vez vamos a ir convirtiéndonos para salvarnos, sino que entendemos para superar como escala aquellos puntos negros que va a decir, aquellas cosas que hace y dice que eso no es de un cristiano. Por ejemplo, hay gente que mienten todavía. Hay gente todavía que roban un poquito las pesas falsas. En vez de darte en su negocio 1 litro, no te da 1 litro. O en América Latina se usa galón, Pastora Marcia. En vez de darte 1 galón, te da 3/4 de galón. 1 galón sería 4 litros. Y en vez de darte 4 litros, te da 3,5 litros. Todavía miente y es cristiano. O la mentira piadosa. En fin, se puede hablar una infinidad de cosas. Pero uno va evolucionando espiritualmente. Sí. Entiéndase esa palabra porque parece que la evolución y la espiritualidad son agua y aceite, pero en este caso se puede complementar. Qué bien, muy bien, pastor. Muchas cosas tenemos para hablar en de estos temas, porque es tan interesante. Y vamos a seguir escudriñando la palabra del Señor. Y ahora estamos en el versículo 3 del capítulo 2, que dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Y sí, qué hacía pensar al judío que iba a escapar del juicio de Dios, pastor? Sí, porque acá identificamos, recordemos siempre, Pastora Marcia, que el 1 al 11, Pablo está diciendo del mundo del pecado, que el judío, con la ley en la mano, era también pecador. Pero cuando habla con la nación de Israel, capítulo 9, 10 y 11, va a decir otras cosas, porque no es hacia ahí donde está apuntando. Está apuntando a ese individuo. Y la pregunta era, ¿qué hacía pensar el judío que iba a escapar del juicio de Dios? Sí, así me dijiste. Así. Y bueno, el concepto judío, como ya dijimos un poquito más atrás, dijimos que él cree, o él piensa, o él está convencido que no necesita arrepentirse de nada. Voy a leerte, ya que una lectora nuestra nos citó los deuterocanónicos, Pastora Marcia. Sí. Sabiduría 15, 2 dice, aunque pequemos, somos tuyos. O sea que está impregnado una vez más en esa perícopa el pensamiento judío. Pero Pablo dice acá, y tú piensas que juzgas, que escaparás del juicio de Dios. Ya le dijo que eres inexcusable. Pensar un poco entre un cristiano y un pecador. Porque mucha gente dice, prefiero hacer cualquier cosa porque allí están. Porque a veces en la comunidad cristiana hay mucha gente mala también, que necesita arrepentirse, que necesita dejar esa vida, que se facilitaría las cosas. Entonces, el judío piensa que él no necesita arrepentirse. Y cuanto más tiempo pasa y más tenaz se vuelve el vicio, más difícil es abandonarlo, en cualquier esfera. Porque cuanto más se arrincona una cuestión con el tiempo, más difícil es extirpar el cáncer, como se dice. Podría ser muchas cosas, Pastora Marcia. Muy bien. Vamos para el versículo 4. Sigue la pregunta, ¿verdad? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad sí, te guíe al arrepentimiento? Sí. Acá tenemos
Otra pregunta del versículo 4. ¿Cómo se confunde la benignidad con la debilidad? Muy bien. El ser amable, educado, respetuoso, no significa que uno es débil. Generalmente hoy la gente que estudia el liderazgo o la psicología de las personas, el débil siempre trata de impresionarte, amedrentarte. El que tiene miedo del cargo o la silla que ocupa, demuestra su debilidad interior. De ahí la expresión, Pastora Marcia, dime de qué presume y te diré que te hace falta. Y aquí Pablo habla o menosprecia las riquezas de su benignidad, de Dios, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No pintemos el rostro de un Dios con nuestra teología y pensar que Él es débil. El amor es más fuerte. Hay una película que se llama Tango Feroz, Pastora Marcia. Y Tanguito es una película argentina que en su tiempo de la dictadura se prohibía esa película verla. Hay que verlo, es muy linda. Y en esa música, en esa película, en una parte dice, pero el amor es más fuerte. El amor nunca es débil. El amor es más fuerte. Porque es muy fácil al estímulo moverse el ser humano. Que alguien te golpee la mejilla, pues bien, yo soy medio cristiano y remangarse y darse, eso no, es una reacción natural. Pero Jesús dice, si alguien te da un golpe, dáselo a la otra. Si alguien te quita la capa, ni la camisa le niegue. Si alguien te obliga por la ley romana, en situaciones muy especiales podía obligarle a alguien a cargar una milla. Por necesidad, ¿verdad? El soldado romano te va a hacer eso. Le faculta la ley. Pero supra ley, Jesús dice, pues tú llevas 2. Si necesitas, llevas 3. O sea, completar el trabajo, no lo hagas por lo que te obligan o por el trabajo que alguien hace, porque allí entramos otra vez en el comentario de la gente de la liberación, que hay mucha gente que está trabajando que indudablemente están siendo explotadas, pero eso es un sesgo de mucha gente que se aprovechan de la bondad, la longanimidad del trabajador y no le paga el justo precio. Los profetas reclamaron con eso, Pastora Marcia. Como decimos, aquí en Paraguay, antiguamente a las empleadas domésticas, la gente que trabajaba en una familia, se le llamaba poquirá, que es una palabra despectiva. La gente con mano grasosa, porque todo el tiempo está, pero era despectivo. Y ningún trabajo es denigrante. Todo trabajo, como dice el Código Laboral, no se presume el trabajo gratuito. Pero esperamos que ese trabajo sea también compensado justamente para que todos puedan llevar el pan a su mesa, a sus hijos, equitativamente. Yo no sé si recordarás la experiencia de Samuel Fleming, el que descubrió la penicilina y salvó a mucha gente de la muerte. Acá en Asunción hay toda una empresa, un laboratorio que se llama Fleming. No estoy haciendo propaganda porque no cobramos, pastora, pero para mencionar más. Cerca del Instituto de Previsión Social, que es un centro de salud para los trabajadores aquí, un seguro social, cerquita ahí está la calle Samuel Fleming. Y la historia de él, Pastora Marcia, rápidamente te digo, que un señor se le cayó el hijo al río y una persona se tiró al río y salvó a esa criatura. Y el padre había sido un señor con mucha plata y le dijo al hombre, te voy a pagar, te voy a dar lo que quieras porque le salvaste a mi hijo porque yo no sé nadar. Ese hombre le dice, no lo hice por plata, no lo hice porque ese niño necesitaba la vida y le salvé. Pero él dice, déjame bendecirte, algo tengo que hacer por vos. Entonces el padre dice, yo no necesito nada, pero tengo un hijo como el tuyo también. Y yo quiero que le pague el estudio a mi hijo como vas a pagarle a tu hijo. Y ese fue el papá de Samuel Fleming.
Aquel hombre le pagó su estudio, fue un médico y ese médico salvó no a un niño del río, sino de la enfermedad, de la peste bubónica, a millones en Europa. Por eso que el bien reproduce, el amor es más fuerte. En cambio el pecado oprime, reprime, acogota, mata, destruye. Ese es el poder del mal. Y el poder del bien es más longánimo, es más largo, es más bondadoso. Y aquí Pablo habla de esas cosas, pastora Marcia. Qué interesante. Y hay una palabra acá que está escrito arrepentimiento, que muchas personas confunden arrepentimiento con remordimiento, que son muy parecidos, ¿verdad? Sí. Y se utilizan. Remorder no es volver a morder otra vez. Creo que no. Hay una diferencia porque en griego la palabra arrepentimiento es metanoia. Metanoia, más allá de la mente. Nadie puede vivir lo que no entiende, pastora Marcia. ¿Por qué Judas se suicida? Porque en el pensamiento judío, o llamémosle oriental, que nosotros estamos hacia occidente, pastora Marcia, entonces era peor el pecado de Pedro que el de Judas. Pedro niega a su maestro 3 veces. Entonces, Pedro se reconoció y volvió. Y metanoia es cambio de mente. Su mente ya, si él empieza a jugar, te dijo luego que ibas a negarle antes que cante el gallo 3 veces. Ya le negaste. No solamente negaste, dijiste grosería. Prácticamente proferiste palabras de maldición con él. En cambio, Judas no tuvo. Y ese remordimiento, esa fase de sentir tristeza y quedarse hasta allí, porque 10:13 de 1 a los Corintios dice que la tristeza que es según el mundo produce muerte, pero la tristeza que viene según de Dios es para vida. Y hay muchos ejemplos. Esaú, que con lloro, dice, procuró la primogenitura, pero como dice usted en portugués, morreu sin confesión. Ya no tem jeito. Murió sin confesión, ya no hay caso. El caso también de Saúl. Saúl, en él no hay arrepentimiento, solo justificativa de su pecado, que podría ser el caso de Israel por creerse favorito de Dios. Entonces, arrepentimiento tiene mucho que ver con Romanos 12, vamos a hablar después. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, santa y agradable voluntad del Señor. O sea que hay que comprobar, porque si mañana tu hija viene y te trae, acá se usa muchas expresiones a veces por los pretendientes, por los novios, pastora Marcia, y vos te das cuenta que ese novio crónica una muerte anunciada, y le vas a decir no te conviene, pero si ella no hay ese arrepentimiento, es poco lo que se puede hacer, porque hay que entender, para que comprobéis cuál sea la hora. Estoy orando porque un cristiano de repente tiene como novia un no cristiano, y estoy orando buscando la voluntad. ¿Cómo buscando la voluntad? Si está escrito en la palabra del cómo debe ser. Y ahí uno está diciéndole esto, pero él tiene que usar la cabeza para comprobar la voluntad de Dios, para tomar una carrera. De repente toda la vida él practicó, no sé, deporte, es más propensa hacia el físico, pero ahora te dice yo quiero estudiar física cuántica. ¿Qué es eso? Ni él tiene idea de lo que está. Entonces la voluntad de Dios tiene que pasar por el arrepentimiento. Y arrepentir es volver. Muy entendible, pastor. Bueno, seguimos leyendo el versículo 5 del capítulo 2 de Carta a los Romanos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación
del justo juicio de Dios. Acá en el versículo 5, pastor, eso es también para un judío. Y sí, porque dijimos que ellos creían que el justo juicio de Dios el día de la ira de Yahvé es para el gentil, el que fue hecho para combustible del infierno, pero no para el judío. Pero ahora Pablo, acá en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, o sea, el corazón no arrepentido. Sí. Entonces atesoras ira para ti, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo dice, el judío también está bajo este designio. ¿Qué? Y el judío pensaba que la ira de Dios era solo para los gentiles. ¿Cuándo? En la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está entonces. Y en el versículo 6 sigue, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien. Entonces, tema, sí. ¿sobre qué base es el justo juicio de Dios y cómo se entiende eso? Sí, porque podríamos tener la famosa discusión de la teología paulino y de Santiago. La fe sin obra es muerta, ¿verdad? O Pablo dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, porque esto es don de Dios, para que ninguno se gloríe. Y parece que hay una contradicción. Y aquí recordemos que Pablo está hablando a todos los que están bajo el pecado. ¿Y qué es lo que se refleja en ellos? Que con su pecado demuestran que ellos no dan gloria a Dios ni le dan gracia a Dios. Y entre ellos también el judío porque obra mal. Entonces ellos entendían que el gentil es un injusto y un judío es un justo. Entonces, cuando leemos Habacuc capítulo 2 versículo 4, recordemos que eso citó Pablo en el 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Pero en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, la idea allí no es el justo por la fe vivirá, el justo por su fidelidad vivirá. En cambio, Pablo dice que aquí el judío tampoco es fiel. Entonces, imagínese lo que le habrá costado al apóstol Pablo entender la gracia de Dios. Lo que le costó dejar eso, porque habrá sufrido muchísimo. Porque este juicio va a apuntar a dos lugares, Pastora Marcia. Entonces, tenemos que entender que aquí no se está hablando de la salvación, entre comillas, del alma, porque todo el ser humano es salvo. Pero cuando se está hablando de la salvación que promete el Evangelio, aquí el juzgamiento es sobre las obras. Hay que entender eso. Muy bien, pastor. Estuvimos desarrollando 6 versículos del capítulo 2. Sí. No sé si te parece que dejamos para que la gente pueda acompañarnos, hablar según las obras sobre salvación en la próxima edición. ¿Qué te parece? Está muy bien porque es un tema más extenso y que demanda un tiempo más accesible para que la gente pueda comprender, ¿verdad? Sí, y vamos nosotros a hablar sobre el versículo 7, porque allí va a hablar vida eterna, y va a hablar de otras cosas, y va a ser algo, como dice mucha gente, tautológico, una repetición innecesaria, pero a veces en la didáctica, en la pedagogía, la repetición hace la fijación, porque hay que repetirlo, por eso que el Shema judío, y esto repetirás a tus hijos, porque si vos le decías a tu hijo no haga esto, no entiende con una vez, Marcia. Es toda una vida para que él entienda que eso no se hace, pero igual lo hace otra vez, sí. Como hijo travieso, como se dice, el hiperactivo siempre va a hacerlo. Entonces ahora quedamos y tenemos que unir este pensamiento para terminarlo, porque esto termina en el versículo 11 que Pablo dice, porque Dios no hace
acepción de persona. Recordemos, Pastora Marcia, hilando el pensamiento, que la promesa vino para Abraham: serás bendición, será esto, yo haré de ti esto. ¿Cuándo le vino? Cuando Abraham todavía era gentil. Por eso no anula la promesa para los gentiles. La circuncisión, que es signo y señal del pacto de Dios con Israel, va a venir posterior a la promesa. Entonces hay que ubicar bien las cosas, recordando otra vez que nosotros no somos antisemitas, oramos por el pueblo de Israel, todas esas cosas como pueblo pentecostales, y amamos a esa nación, como amamos también a los demás pueblos en Cristo Jesús. Ya nosotros no hacemos excepción de personas por Dios, Pastora Marcia, porque si un árabe, una persona musulmana, una persona sea cual fuere, su color, cultura, sangre, religión, igual él es el objetivo, es la persona, el objeto por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. No importa que sea rico, que sea pobre, que sea culto, ignorante, sea alto, bajo, gordo, flaco, negro, blanco, amarillo, como las razas en el mundo, Jesucristo murió por cada uno de ellos. Y se aprovecha esta oportunidad y de repente estás meditando con nosotros, que puedas entender que la razón de toda esta explicación de Pablo es para mostrarte que Cristo te ama, que se interesa por ti y murió por ti en la cruz del Calvario. Y para sellar esa salvación, resucitó de entre los muertos. Está a la diestra del Dios Padre, donde intercede por cada uno de nosotros. Amén. Queremos invitar a la gente que se quiera acompañarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, también en YouTube Estudio 7 ADP, y en Facebook Asamblea de Dios Paraguaya Oficial. Que Dios les siga bendiciendo, y podemos cerrar con una oración, pastor. Sí, usted ora, Pastora Marcia, y aprovecha, ora por mí también. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, en esta ocasión estamos muy agradecidos, oh Dios, por permitirnos estar desarrollando, Señor, estos pensamientos, dándonos, Señor, cada día más conocimiento de tu gracia, de tu favor, que nosotros no merecíamos, Señor, pero tú, oh Dios, nos has revelado. Gracias, Señor, por la vida del pastor Osvaldo, que ha tomado su tiempo, Señor, para poder estar desarrollando estos contenidos tan interesantes. Bendiga, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que están con nosotros compartiendo estos pensamientos, estos estudios, que pueda, Señor, surgir muchos efectos en nosotros y para a glória de tu santo nombre. Padre, te pedimos estas cosas, agradecidos a ti siempre, Señor, por tus favores, por tu misericordia, por dar tu vida, Señor, en la cruz del Calvario para rescatarnos a todos nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, hoy y siempre. Amén. Amén. ¿Te están escuchando mejor? Me dice ahí un mensaje de Pastora Marcia. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga.